Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a este quinto capítulo del programa Memorias del Puerto. Este es un programa que realiza la Fundación Piensa en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez y que consiste en un espacio de conversación y de entrevista con personalidades destacadas y con intelectuales vinculados a la quinta región y a la ciudad de Valparaíso. En esta ocasión tenemos con nosotros y como invitado al profesor Luis Guastavino. Muchas gracias, profesor, por haber aceptado la invitación, por estar hoy día con nosotros. Muy bien, vengo con mucho gusto a hablar de Valparaíso. Yo soy porteño, no obstante que siempre remarco que en realidad lo soy en superlativo. Soy porteñísimo, no solo porteño. Y claro, toda mi niñez, mi juventud, mi vida profesional, académica y política la realicé aquí desde Valparaíso, en Valparaíso. De modo que vengo con mucho gusto a este programa que me permitirá hacer algunas rememoraciones de mi vida en Valparaíso. Muchas gracias, profesor. Agradecemos también al Museo Mauriza, que ha prestado generosamente, nos ha prestado este lugar, una sala del museo para poder realizar esta entrevista. Esta es la primera vez que se realiza el programa de Memorias del Puerto en un lugar como este, así es que los agradecimientos al Museo Mauriza. El profesor Guastavino es, como acabo de decir, profesor de castellano por la Universidad de Chile. Fue diputado en el periodo por Valparaíso en el periodo 1965-1973. Fue concejal de esta ciudad y por último hay que decir que fue intendente de la región entre el año 2003 y 2006. Profesor, entremos en materia. La primera pregunta es una pregunta muy básica, es una pregunta muy simple. Dice relación con el Valparaíso en el cual usted nació. Quizás usted nos puede contar, quizás puede recrear el ambiente, quizás también esa época, la ciudad de ese momento. Usted nació en 1931, si no me equivoco, y probablemente usted tenga recuerdos del Valparaíso de la década del 40, del 50. ¿Dónde nació usted y cómo es este Valparaíso? Nací en la maternidad del Hospital de Formes, que hoy día ya no existe, en el Hospital Van Buren, el 29 de diciembre de ese año 1931 que usted evoca. Y los recuerdos que tengo de más pequeño es haber vivido en la calle Chacabuco, 1761, teléfono 3406. Lo recuerdo siempre porque primero tengo una memoria para ese tipo de cosas tan impactantes. Yo sentí hablar por teléfono por primera vez cuando era tan niño y lo recuerdo en contraste con el teléfono 6304, que era el teléfono de la UAI, de la Asociación Cristiana de Jóvenes, en la que pronto comencé a participar y participé toda mi vida en la UAI, en sus actividades y en sus campamentos. Durante la conversación quisiera hacer algún alcance acerca de ese periodo de mi vida y de Valparaíso. Pero nací allí y viví hasta los 16 años viví en Chacabuco 1761, aquí en la Plaza Victoria propiamente tal. Así que en el corazón de Valparaíso vine a la vida prácticamente y tengo entonces una presencia de la ciudad muy potente en toda mi historia. Quiero manifestar que fui a la escuela popular, el colegio David Trumbull en la calle Hierbas Buenas, en la calle, no en Hierbas Buenas, en Ecuador. Yo me voy a ubicar bien con la escuela y estuve todas las preparatorias en esa escuela donde estuvieron todos mis hermanos. Yo fui el hijo menor de 7 hermanos y todos fuimos a la escuela popular, que era una escuela de influencia presbiteriana, muy grande, muy importante, y donde estudió mucha gente conocida después de Valparaíso. Fue una escuela que influyó mucho en mi espíritu, en mi modo de ser. Fuimos una familia de esos 7 hermanos, yo era el menor, y recuerdo siempre la fuerza de la familia, el significado de familia, el grupo familiar
era del padre, la madre y los 7 hijos, a la hora de almuerzo, a la hora de comida, una vinculación permanente, y yo tenía una tremenda admiración por mis hermanos. Eran toda gente de primera calidad. Mi hermano Jorge fue secretario general de la Asociación Cristiana de Jóvenes, la YMCA, y él jugó un papel muy importante en mi vida. Fue muy importante. Todos nosotros lo queremos y recordamos mucho. Fue después secretario general de la de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Aruba. Y yo fui a verlo a Aruba y él no me dijo nada, pero cuando quise ir a visitar el edificio de la que se había construido gracias al esfuerzo de Jorge, que organizó la gran campaña de finanzas en Aruba para construir ese hermoso edificio, me encontré con que arriba decía Jorge Guastavino, porque le habían puesto el nombre de él a la y él no me había dicho una palabra sobre eso porque su modestia era verdaderamente muy ejemplar. Pero mi vida estaba ahí en la Plaza Victoria, la Plaza de los Niños, Simón Bolívar, la biblioteca Santiago Severín, que era tan importante. Yo pasé muchas horas de mi vida infantil en la biblioteca, eso jugaba un papel muy positivo, y desde la Escuela Popular había un influjo para que la amistad entre los muchachos tuviera un gran sentido. Teníamos una actividad infantil muy fuerte, muy potente, con las clásicas pandillas. Pandillas se llamaba el grupo de muchachos que pertenecían a un grupo que se entretenía, hacía muchas pillerías con minúscula, claro. Eran bromas y eran actividades que nos hacían muy amigos a todos, muy entrañables para todos nosotros. De modo que mi vida infantil fue muy hermosa y yo muy pronto, ingresé a la Asociación Cristiana de Jóvenes, a la UAI. Fui integrante, como todos mis hermanos de la UAI, y quiero hacer un parrafito acerca del rol que jugaba la UAI en Valparaíso. Era una institución de una atracción impresionante, de un sentido del comportamiento, de la educación, de la formación de criterios prácticos, notable. Y ahí se desarrollaban actividades sociales, entretención, deporte y los famosos campamentos de la UAI a Los Molles primero, cerca de Villa Alemana, y después a Coyihuay arriba, arriba de Quilpué, en Quilpué Alto. Campamentos maravillosos, de convivencia impresionante, en que no había otro miramiento que el buen deseo de cada cual de hacer bien las cosas, de entretenerse, de hacer muchas pillerías infantiles bonitas, creativas. Tengo recuerdos imperecederos. Hace muy pocos días atrás nos juntamos de nuevo los que quedamos de la UAI de aquellos años. Yo fui el año 1939, la primera vez tenía 7 años, y me llevaron en hombros a Los Molles. Mis hermanos mayores me llevaban, porque había 8 kilómetros que caminar, y entonces eso era tarea grande para un niño de mi edad entonces. Pero después pasamos a Coyihuay y ahí también el sistema de ruca, el sistema de carpas para cada uno de los grupos, 7, 8 carpas que competían entre sí, que tenían juegos de voleibol, de todo tipo, de distinto tipo. Era una convivencia notable. Y gran parte de la colectividad judía, de la colectividad árabe, de colectividades distintas, participaban en la UAI y posteriormente con proyección a estos campamentos de que estoy hablando. Tengo recuerdos muy grandes de cómo Valparaíso se volcaba a este tipo de actividades notablemente atractivas y atrayentes, y que te enseñaban tanto, que te educaban tanto, que te formaban tanto. Hace poco... Ahí yo tengo una pregunta, una consulta. Usted mencionó recién al pasar las colonias de inmigrantes históricos. Hoy día las colonias o los grupos, los descendientes de los inmigrantes históricos en Valparaíso han perdido presencia, han perdido, yo creo que en buena medida, relevancia.
¿Cuál era la relevancia que tenían en esa época, en los años 40, 50? Estoy muy equivocado si asumo de que tenían un peso distinto al que tienen hoy. Muy grande. Pienso en las comunidades de los descendientes de alemanes, de los ingleses, de los italianos. Usted mencionó a los judíos, también habían algunos árabes, pienso, españoles, etc. ¿Puede usted contarnos un poco respecto La Guay era un polo de atracción muy grande. Hay que tomar en cuenta que cuando yo hablo de estas cosas, estoy hablando del año 1942, 43, 44, antes de la guerra, también durante la guerra. Y quiero decir que el peso de las colonias era muy grande porque ellas pesaban mucho en la ciudad de Valparaíso, particularmente en Valparaíso, más que en Viña del Mar, porque eran colonias menos pudientes. Sus actividades comerciales, su tarea industrial fueron desarrollando y pasaron a tener un gran peso económico. En consecuencia también esa presencia se manifestaba en la vida social, en la vida cultural de la ciudad de Valparaíso. Quiero decir que era una gran participación y instituciones como la UAI, por ejemplo, servían de puente para que se encontraran estas colonias como la española también, como la israelita, la árabe, la alemana, británica. ¿Perdón? ¿La alemana, la británica? La británica, que estaba justamente al lado de la UAI, tenía la bomba de la británica. Pero todo eso jugaba un gran papel de acercamiento, de amistad. Había una relación muy grande. Yo jugué básquetbol por el árabe, de infantil, a los 10 años, 12 años, 13 años. Jugué básquetbol después por el israelita, lindo periodo también. Y jugué básquetbol por el árabe, el israelita. Y mi club de siempre, de una vez que ingresé a la universidad, que era la Universidad de Chile. Pero se encontraban todos ellos y el Fortín Prat, la cancha Prat y la Plaza O'Higgins eran centros tremendamente aglutinadores de la vida infantil y juvenil de Valparaíso y de toda esta dispersión de comunidades extranjeras. Fue notable el papel que jugó la cancha Prat en Valparaíso. Era una cancha en que todos los domingos estaba repleto. Era 2.000, 2.500 personas permanentemente. Yo fui muy pegado a todo eso. Yo tuve muchas amistades, igual que en la Plaza O'Higgins, donde nos juntábamos a las 2, 3 de la tarde, nos juntábamos una cantidad enorme de muchachos a convivir. Era muy hermoso todo aquello. Y el básquetbol jugaba un papel aglutinador muy importante. Más tarde, cuando yo fui concejal de Valparaíso, regidor, concejal como se dice hoy día, me tocó trabajar mucho por el básquetbol y por la cancha Prat. Y fue una alegría inmensa cuando yo tuve que se pusiera piso de madera a la cancha Prat. Fueron 200 millones de pesos, me acuerdo de aquella época. Una gran cantidad para ponerle, porque el básquetbol era el gran orador. Yo hablaba, intervenía con mucha propiedad porque era un basquetbolista fui seleccionado, infantil, juvenil y adulto después, pero tenía un peso enorme mi voz, pero la voz fundamental era la de la historia sociodeportiva, que era la cancha Prat, el básquetbol. Y es una relevancia mayor a la que tiene hoy, ¿no? Mucha mayor, muy mayor. El básquetbol. Pero muy mayor. Yo estuve hace poco tiempo atrás, me invitaron a los 50 años de la Asociación de Básquetbol y se juntó ahí una cantidad de gente que hacíamos recuerdos, que habíamos convivido juntos, amistades que redescubríamos, en fin, y recuerdos que mostraban lo vital que había sido nuestro paso por el deporte infantil y juvenil y adulto de Valparaíso. A mí me tocó jugar contra los Globetrotters, por ejemplo, en una oportunidad cuando vinieron aquí a Valparaíso y fue un espectáculo notable y fue una experiencia para mí muy grande.
Bueno, esa es una observación y un recuerdo muy interesante. Yo creo que es un aporte también cuando se trata precisamente de rescatar estas memorias del pasado de Valparaíso, porque yo pienso que uno habitualmente asocia a Valparaíso quizás con el fútbol y con un club que al día de hoy sigue siendo relevante, Santiago Wanderers, pero me parece que las otras manifestaciones deportivas o las otras disciplinas deportivas, quedan en un segundo, tercer, cuarto, relegados a un tercer, cuarto lugar. Y por lo mismo es interesante que usted rescate esta relevancia también social, deportiva, social que tuvo el básquetbol. Muy grande, muy grande. Y el Regatas, el Club Deportivo Regatas, el Regatas, era otra conquista de Valparaíso. Había grandes bogadores aquí, notables. Las universidades tenían en sus olimpiadas la regata también. Y el Club Deportivo Regata, que se traspasó también al básquetbol, evidentemente. Fue famoso el Club Regata en el básquetbol de Valparaíso. Entonces, es toda una historia. Valparaíso sin el básquetbol es una expresión lamentable. Este reciente campeonato que se ha jugado en el sur ahora de básquetbol, sin Valparaíso, sin, digamos, la presencia extraordinaria de la calidad del básquetbol de Valparaíso, a mí me daba mucha pena. Yo seguí todo ese campeonato ahora, pero me daba mucha pena como en otras partes el básquetbol ha fluido con tanta potencia, fuerza y calidad, y aquí en cambio lo tenemos muy debilitado. Y esta responsabilidad muy grande de las instituciones, el gobierno regional, la municipalidad de Valparaíso y los clubes, las colonias. Las colonias se han debilitado porque formada por grandes empresarios ahora se han ido a Santiago, ya no están aquí. Antes estaban aquí y colaboraban, participaban, tenían estadios propios, gimnasios propios, en fin. Entonces yo diría que ese es un aspecto de recordar, por una parte con mucha satisfacción, porque el recuerdo cuando es positivo produce mucha satisfacción, pero también con mucha pena, porque ha bajado la calidad del básquetbol. Yo no sé, en el fútbol, sin embargo, en aquella época el Wanderers era inevitable. Y tú en la mañana estabas en el Fortín Prat y en la tarde, sobre todo en el caso mío, que yo me hice muy amigo, fuimos con Guillermo Díaz, que fue un gran futbolista en Chile y que era wing, que era alero del Wanderers. Él me llevaba permanentemente al estadio de Playa Ancha, hoy día estadio Elías Figueroa. Entonces quiero mencionar que el deporte era un personaje del desarrollo de Valparaíso, de la presencia de Valparaíso. Era impresionante. Profesor, usted mencionó recién al pasar, claro, la época de sus estudios universitarios. Usted estudió también aquí en Valparaíso. ¿Nos puede contar respecto de esa época, de la vinculación de su biografía con la ciudad de Valparaíso en esta época, en la época de los estudios universitarios? Usted estudió en la Universidad de Chile. ¿Nos puede retratar un poco su relación, su vivencia de esa época? Estos comentarios están suscritos bajo el título de que todo tiempo pasado fue mejor, y sobre todo cuando se hacen recuerdos, como es el caso mío hoy día, aquí. Entonces todo sale muy bonito. Pero yo quiero decir que efectivamente las cosas eran muy bonitas y uno tiene una añoranza muy sentida de lo que fue su niñez, su juventud, sus etapas más jóvenes. Yo fui de aquí y yo estudié en una institución que se llamaba Instituto Pedagógico, que era privado, particular, que lo fundó un señor, que era abogado. Y esto con el tiempo fue llamando la atención por nosotros, por un grupo de estudiantes que queríamos la incorporación de este pedagógico a la Universidad de Chile. La Universidad de Chile de Santiago tenía aquí escuelas como la de enfermería, la de servicio social, la escuela de leyes. No existía escuela dental, por ejemplo,
y no había instituto pedagógico de la Universidad de Chile. Y dimos una gran batalla en el centro de alumnos, yo era presidente del centro de alumnos, dimos una gran batalla, y alargaría las cosas si explico aspectos y detalles, pero en concreto el director nos tomó muy mala voluntad. A mí me quería mucho por toda la actividad que yo desarrollaba en el instituto, pero frente al problema de que yo quería el ingreso del pedagógico a la Universidad de Chile, eso estaba en contra de sus intereses, porque él iba a dejar de ser director sin duda alguna. El director se iba a nombrar en el Consejo Universitario en Santiago, y vino una gran pugna, finalmente me expulsó. Me expulsó del pedagógico, y yo, que podía haberme ido a Santiago porque mi familia estaba en Coquimbo, mi hermana se fue a estudiar pedagogía en inglés a Santiago, yo me quedé aquí dando la batalla con mis compañeros. A la salida del pedagógico íbamos a entregar panfletos, a llamarlos a la unidad, había que unificar a los estudiantes tras este postulado. Bueno, el hecho es que se pasaron diversas otras cosas y al final él me expulsó, como dije, y nos volvimos a encontrar el año 1953, en que a mí me llamaron a hacer clase de castellano al Liceo Eduardo de la Barra. Y fui a hacer clase allí y me encontré ahí con que había un colega, que era Óscar Guzmán Escobar. Óscar Guzmán, el director del pedagógico, que ahí en el liceo era colega mío. Y él no podía soportar una cosa como esa. Y se hizo un gran movimiento al final. Me pidieron que me fuera del liceo porque creaba un gran problema con este hombre, que debo decir además que era una gran personalidad en Valparaíso. Óscar Guzmán Escobar era un don señor en Valparaíso por diversas razones. A él le había correspondido ser director de la Escuela de Leyes en Valparaíso, pero perdió esa posibilidad, no tuvo nombramiento para eso, y entonces él buscaba ser director de una escuela universitaria. Y este pedagógico le servía notablemente para eso. En suma, se hizo un gran movimiento y me pidieron que yo dejara de hacer clase, porque entre estas dos fuerzas, la mía era muy pequeña al lado de la de él. Pero ahí se armó una huelga general de los estudiantes del liceo, y el Liceo de Niñas se sumó, y el Instituto Comercial, y el Liceo de Playa Ancha, y la FECH, toda la FECH, la Federación de Estudiantes de Chile en Valparaíso, que eran 4 escuelas, 5 escuelas, también. En consecuencia, se incorporó el pedagógico a la Universidad de Chile. Logramos que en Santiago se tomara esta medida frente a una situación tremenda que había en Valparaíso, de todos los establecimientos educacionales. De modo que yo volví al pedagógico, volví a la calle Colón siempre, el año 1955. Y había otro director, doctor Milton Rosell, un gran literato. Y finalmente fue un triunfo muy, muy grande, muy grande. Y se logró que esta UPLA de hoy día, la Universidad de Playa Ancha de Ciencia de la Educación, naciera de todo este proceso. Entonces yo conozco y he estado muy vinculado a la UPLA permanentemente. Profesor, usted fue en el periodo de 1965 al 73 diputado por Valparaíso, por el Partido Comunista, y después del golpe de Estado usted tuvo que salir de Chile. Usted volvió 15 años después, volvió en 1987, si no me equivoco. 87. ¿Y cómo vive usted esta ciudad? ¿Cómo la percibe? Es una ciudad que había cambiado, es una ciudad que se había transformado. Hago la pregunta porque se habla de que, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, Valparaíso se encontró en un proceso de decadencia. Algunos dicen, esta es una opinión muy criticada, o una versión muy criticada respecto de la interpretación de la historia de Valparaíso. Algunos dicen que la decadencia de Valparaíso habría comenzado en 1914 con la construcción del Canal de Panamá. En este mismo espacio, en este mismo programa, Las Memorias del Puerto, algunos historiadores se han encargado de desmentir esta interpretación. Ellos dicen que la decadencia de Valparaíso no se produce inmediatamente o directamente a raíz de la construcción del Canal de Panamá, sino que se produce algunas décadas más tarde, ¿no? Comienza en la década 50, 60.
Y a propósito de esta idea, de esta interpretación de la decadencia de Valparaíso en la segunda mitad del siglo XX, ¿cómo vive usted cuando vuelve a Chile, cuando vuelve a Valparaíso? ¿Cómo vive usted, cómo percibe esta ciudad? ¿Hubo cambios, hubo transformaciones importantes o no las hubo? Yo he escuchado muchas interpretaciones sobre esto. Me he preocupado mucho, naturalmente, del tema. No es la construcción del Canal de Panamá. No es definitivamente la construcción del canal. Siempre hay fuerzas internas en un país para que frente a cualquier obra que se haga internacionalmente, el efecto de eso no caiga directamente en lo que está ocurriendo en ese determinado país. Yo creo que aquí ha habido un desarrollo importante. El país se fue desarrollando dando tumbos en distintos aspectos, pero tuvo un desarrollo muy grande y el puerto jugó un gran papel siempre. Después del Canal de Panamá vino una gran actividad económica y industrial en el mundo y en los países de América Latina. Chile se inscribió en todo eso y se desarrolló. Valparaíso no ha tenido mayor ni menor fortuna que la que ha tenido la región de O'Higgins o la región de Atacama o Coquimbo. No, a Valparaíso le pasó lo que le pasó a todos, al país. De modo que es absolutamente erróneo tener esa justificación, buscar esa justificación. Yo creo que ha habido en Valparaíso grandes problemas respecto del centralismo de que adolece este país. Esto del centralismo es un daño constante y permanente. Y es fíjate tú lo que se demora cualquier medida descentralizadora que se tome en Chile. Desde que se constituyeron los gobiernos regionales, el año 2004, bien digo, sí, hasta el día de hoy, los años que han pasado, y todavía los intendentes son designados desde Santiago. Y se continuará hablando de este tema que menciono como un ejemplo de lo que se demora el desabracamiento de los territorios regionales respecto del centro, que lo resuelve todo. En un país donde tú tienes a lo menos 2,5 millones de personas viviendo en Santiago que debieran salir de Santiago. Santiago tenía hace 50 años atrás 3 millones de personas, 3,5 millones de personas. Hoy día tiene 7,200,000 personas. Eso naturalmente se come todos los pavimentos, todo el agua potable, todo el desagüe, todos los establecimientos educacionales, se come todo, a todo el país le roba el centralismo para instalarlo en Santiago. Todo eso deberá estar invertido en las regiones. Sería distinto, evidentemente. Entonces aquí hay una tarea muy grande y una comprensión de país que hay que tomar en cuenta. Ahora, desgraciadamente, y es el único comentario que respecto a esta materia voy a hacer, desgraciadamente se adelgazó la política también, esta gran ciencia humana que desde Aristóteles, de Platón, es la gran guía para crear la polis, la ciudad, y para crear al ser humano capaz de atender esa ciudad. Todo eso está hoy día despiadadamente arruinado y en consecuencia la política no se puede hacer cargo de este tipo de temas. Es una vergüenza cómo está hoy día la política en Chile. Yo no podría pertenecer a ningún partido político de Chile hoy día, porque tuve una época de gloria cuando los partidos políticos, todos ellos, eran partidos de una potencia, de una fuerza realmente notable desde sus puntos de vista, desde sus ideas originarias. Entonces, a mí me parece que la centralización es la enemiga número 1 del desarrollo en Chile.
Profesor, usted, claro, subraya y destaca la idea de la centralización como un problema grave que tenemos y que efectivamente es una realidad hoy, y por eso se está legislando actualmente en el Parlamento respecto de la elección de intendentes, etcétera. Se nos acaba el tiempo, tengo una última pregunta. Usted fue intendente de la región en el periodo 2003-2006 y mi pregunta es, bueno, Valparaíso es una ciudad que tiene muchos problemas. Algunos problemas son más macros, otros son más puntuales. Entre los problemas puntuales se encuentra el tema recurrente del problema de la basura, de los rayados, de los perros callejeros, y hay otros más macros que tienen que ver con el desarrollo económico de Valparaíso, con la administración de pobreza, me refiero en este caso no a la región, me refiero a la ciudad. Usted ocupó ese cargo y mirando hacia el futuro, ¿cómo se solucionan estos problemas de Valparaíso? ¿Cómo se soluciona este estancamiento en el cual se encuentra la ciudad actualmente? Yo tuve una tremenda experiencia como concejal municipal, como diputado por la provincia de Valparaíso, y yo estuve muy vinculado con los cerros de Valparaíso, con la realidad de Valparaíso. Ni siquiera le estoy hablando del conjunto de la provincia o de la región, pero yo llegué con un aprendizaje muy grande de todo lo que había aprendido durante todos esos años de gran política. Y yo tuve también la experiencia notable de haber sido diputado, parlamentario, en un tiempo muy hermoso de la vida política de este país, que terminó tan desgraciadamente. Pero yo tuve también los años de exilio y me llamó la atención profundamente el cómo se desarrollaban las cosas en los municipios, en las provincias y en las regiones de Italia, de Francia, de España, de Suecia, de Finlandia. Yo tuve la oportunidad de conocer todo eso. Di conferencias sobre el desarrollo regional. Fui aprendiendo y fui entregando. Y cuando vengo a Chile de vuelta y el presidente Ricardo Lagos me pide que venga yo a ser intendente regional de mi región, lo hice con mucho gusto. Y tenía totalmente claro una cosa, que yo me debía haber enfrentado a problemas cardinales, fundamentales y a problemas menores. Y yo me dediqué a los problemas fundamentales, estratégicos, el acceso sur al puerto de Valparaíso. Yo pregunto, ¿qué sería si no se hubiera hecho ese camino que lo terminamos en tiempo récord y se gastó una cantidad de plata, pero era fundamental descargar Valparaíso de esos camiones? Bueno, el troncal sur. ¿Qué sería de Quilpué, de Villa Alemana, de Limache, de Quillota, de Calera, etcétera, si no se hace ese troncal sur? Y yo vine a tareas de tanta enjundia como la carretera que llega hoy día hasta los Andes, y abrimos el espacio para la aduana, para estacionamiento allá en San Felipe los Andes. En suma, las grandes obras, el paseo Wheelwright, ganar el borde costero, ganar el borde costero, todo lo que se pudiera. En fin, de modo que yo tuve la experiencia de volcar como intendente regional, volcar toda mi experiencia, mi aprendizaje de años anteriores en esto. A mí me parece que los grandes temas, los grandes problemas, por ejemplo el puerto en su conjunto, deben ser resueltos ya y analizados por todas las instituciones, todas, las que tienen que ver con el interés del puerto y de la ciudad. Y me parece que se ha hecho, ha habido periodos muy hermosos, que se ha avanzado mucho, pero ha habido periodos en que se ha perdido mucho tiempo. En fin. Profesor, nos avisan que lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un gusto, un agrado poder explorar otros temas, el desarrollo a futuro de Valparaíso, soluciones, etcétera. Eso quedará probablemente para otra ocasión. Le agradezco su presencia, el haber estado hoy con nosotros aquí en el Palacio Bauriza, y a ustedes les agradecemos habernos seguido el día de hoy. Los invitamos a ver este programa y ver también otros programas que se encuentran en la página web de la Fundación Piensa,
y los invitamos a ver un próximo programa en 2 semanas más. Muchas gracias. Yo Adiós. quiero cerrar con una frase. Quiero felicitar a este programa, la iniciativa de hacer este tipo de programas, tan libres de pequeñeces, de cosas menores, y tan grande en la perspectiva de hacer conversar y dar ideas a personas que tienen un bagaje, no digo del caso mío, el caso de todos los que han pasado por aquí y seguirán pasando. Cuiden este programa, cuídenlo, los felicito. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Hasta luego.